Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes, ver muchos rostros que hacía tiempo no veía, ver otros que no conocía, pero poder compartir en esta mañana me da mucho gusto. Bueno, Nelson me puso una tarea muy complicada y es hablar de una cantidad de cosas que hoy en día escuchamos nosotros en los medios de comunicación, en prensa, en radio, en televisión, por todo lado, y que generan muchas preguntas. Hezbollah, Talibán, Hamas, sunitas, chiitas, ISIS, Mahoma, Al-Qaeda, Estado Islámico, una cantidad de cosas complicadísimas que mantenemos escuchando cada rato y que ni entendemos qué es eso y no lo vamos a entender tampoco hoy. Vamos a tratar de mirar algunas cosas y acercarnos. Pues es una tarea complicada lo que Nelson me ha pedido que comparta con ustedes hoy. Todos estos son nombres que ustedes han escuchado hablar de una u otra manera y uno ni sabe qué hay detrás de todo eso. Bueno, primero quiero contarles que lo que tienen de común todos esos nombres que aparecen allí es el Corán y Mahoma. Son dos cosas que aparecen principalmente como conocidas. Mahoma, su nombre original, Abu al-Qasim Muhammad, conocido por nosotros como Mahoma, el fundador de la religión del Islam. Es una religión relativamente nueva en términos de las religiones del mundo. Esa religión va a ser fundada en el siglo VII de nuestro tiempo, ya después de Cristo. El año 632 muere Mahoma y durante su vida funda el Islam, que pasa a ser la religión principal del mundo árabe. Los árabes asumen como religión el Islam. No todos los que practican el Islam son árabes. Musulmán es el que practica el Islam. Entonces hoy en día aquí en Colombia tenemos muchos musulmanes. Y el musulmán es el que practica el Islam es la religión, y esa religión es la creada allí por Mohamed o Mahoma. Cuando Mahoma murió en el año 632, hubo una gran división entre sus seguidores, porque sus seguidores empezaron a pelear quién debe ser el sucesor de Mahoma. Se era la pregunta, ¿quién debe ser el sucesor de Mahoma? Entonces algunos decían, no, debe ser un descendiente de Mahoma. Entonces querían algunos eso, que sus yernos fueran los que siguieran dirigiendo el Islam. Pero algunos otros dijeron, no, un descendiente no necesariamente, sino alguien que conozca toda la tradición del Islam, entonces que sea alguien así. Entonces el Islam, desde la muerte de Mahoma, se dividió y se crearon dos grandes grupos, que son los que conocemos como chiitas y sunitas. Los chiitas, que son el partido de Ali, significa eso, chiitas es el partido de Ali. Ali era un yerno de Mahoma. Son los que optaron por que el sucesor de Mahoma fuera un yerno de Mahoma. Ese grupo es el más chiquito, son apenas como el 10% los musulmanes. Y el 90%, el grupo más grandote, se llaman los sunitas. Los sunitas son los que van a ser seguidores de la tradición. Suní es tradición. Entonces dicen, no, sigamos más bien la tradición, que es lo que más nos interesa. Y se van a armar esos dos grandes grupos. Los yernos de Mahoma fueron asesinados. Uno murió en la guerra, el otro fue asesinado. Entonces por eso los chiitas, desde su comienzo, fueron muy dados al tema de la violencia. Y son muy dados al tema de ser mártires y toda esa cuestión. Entonces los chiitas, que son el grupo más chiquito, son los dados a ser más violentos. Los grupos más violentos musulmanes vienen de ahí, de los chiitas. Sin embargo, en los sunitas, que son los menos violentos, pero es el grupo más grande, también hay algunos grupos violentos. Ahí está Al-Qaeda. Al-Qaeda son sunitas, pero es la rama violenta, un grupo chiquito, pero es la rama violenta de los sunitas. Y de ahí para allá hay una cantidad de grupos que han ido saliendo. Al-Qaeda pues viene allá de los talibanes. Y por último, ahorita tenemos nosotros que hoy escuchamos hablar de ISIS, que empezamos escuchándolo como el Estado Islámico. Y esa es una intención de unos grupos islámicos que pretenden establecer lo que ellos llaman el Estado Islámico en el mundo entero, que es someter el mundo a las creencias y a las ideas musulmanas, al Corán. Pero son extremistas musulmanes que, ustedes han oído hablar, no solamente matan cristianos, católicos y evangélicos, sino que también matan incluso
musulmanes mismos que ellos consideran traidores de su fe. Entonces, un musulmán que sea así como laxo en su fe y todo eso, los del Estado Islámico también los matan. Y ha sido una guerra dura que se ha venido librando con todos ellos. Yo voy a compartir con ustedes un tema que lo hemos titulado Reconciliación y Guerra, la gran paradoja ante la cruz de Cristo. ¿Cómo ver todo ese gran conflicto en la perspectiva de la cruz de Cristo? Y nosotros como cristianos, ¿cómo podemos ver todo eso? Les voy a contar 4 historias. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Les voy a contar 4 historias que seguramente ustedes las conocen. Sí, vamos más bien a recuperar 4 historias que ustedes deben conocer porque son 4 historias de la Biblia. La primera historia que les quiero contar es la historia de Abraham. No es toda la historia de Abraham, no. Una partecita de la historia de Abraham. Alguito allí en este hombre. Abraham, ese sí sabemos quién es, ¿no? Por lo menos sabemos Abraham. Bien, hay una parte en la historia de Abraham bien interesante que quiero recuperar hoy. Y es cuando Abraham salió de donde Dios le dijo que saliera y se fue para Canaán. ¿Se acuerdan dónde era que estaba Abraham cuando Dios le dijo que saliera de ahí? En la Biblia se distinguen claramente 2 lugares distintos. La tierra de tu nacimiento y tu tierra y tu parentela. Tu tierra y tu parentela es Harán o Harán. Y en la tierra de nacimiento es Ur. Ya Abraham había salido de Ur hacía tiempos, no porque él quiso, sino porque el papá, Taré, lo sacó de allá de Ur y se lo llevó para Harán. Y ahí se establecieron ellos y tenían toda su familia, tenían allá sus fincas, su ganado, todo eso. Ahí vivían en Harán. Y estando ahí en Harán, fue cuando Dios se le apareció y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te daré. Entonces Abraham salió de ahí. ¿Y a dónde llegó? Ahora sí, a Canaán. Y estando allí en Canaán, después de muchas experiencias, Dios le dijo lo siguiente: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, una promesa muy linda. Abraham, por supuesto, alzó sus ojos y miró hacia el norte, el oriente, vio el valle, vio los cerros, vio las montañas, vio mucha tierra hermosísima. Y Dios le dijo, todo eso te lo daré. Más adelante, esto pasó en el capítulo 13 del libro de Génesis. Más adelante, en el capítulo 15, Dios le dijo a Abraham nuevamente cuál era la tierra exacta que él había visto. El primero le dijo todo lo que veas. Ahora en capítulo 15, Dios le dice, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál es la tierra que Dios le va a dar entonces a Abraham? Ahí le dice, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los amoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos. Ahí le dijo, toda esa tierra se la voy a dar, toda. Pero mire que fue claro, le dijo, desde el gran río, del río Grande, perdón, desde el río de Egipto hasta el río Grande. Desde el río de Egipto hasta el río. Miremos cuál fue la tierra que Dios le ofreció a Abraham. ¿Sí? Vale. ¿Cuál fue la tierra que Dios le dio a Abraham? Aquí encontramos la tierra que Dios le dio a Abraham. Observe usted. El río de Egipto es este que está aquí. ¿Estamos? Ahí lo vemos todos, ¿verdad? El río de Egipto. ¿Cómo se llama ese río? El río Nilo. Muy bien. Es el río de Egipto. Hasta el río Éufrates. Aquí tenemos el río Éufrates. Este de acá. Este otro brazo que va aquí es el río Tigris. Desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Toda esta tierra, le dijo Dios a Abraham, te la voy a dar. Todo esto, te lo voy a dar. Qué interesante promesa la que Dios le hizo a Abraham. Ahora bien, eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Quiénes son hoy en día los descendientes de Abraham? Isaac. Isaac es el padre ¿de quién? De Israel. O sea, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Pues Israel. Israel son los descendientes de Abraham. Y allí viene el pueblo de Israel, ¿verdad? De Abraham. Bien.
Miremos exactamente un mapa que nos ubica en el Israel moderno. Es un mapa moderno, más bien. Vean ustedes cómo está hoy conformado esta zona. Aquí tenemos, entonces otra vez, el río Nilo, el río de Egipto. Y aquí tenemos el río Éufrates, vean acá. ¿Bien? Entonces yo le digo a Abraham, te voy a dar todo esto, desde aquí hasta aquí. Todo esto te lo voy a dar. Todo esto. Resulta que Israel, hoy en día, es solamente este pedacito que ustedes ven aquí, cafecito. Esto que está cafecito, eso es Israel. Es muy difícil que nosotros midamos toda la tierra que Dios le ofreció a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le dio el límite del río acá y el límite del río acá, pero no le dijo aquí hasta dónde le iba a dar. Y tampoco arriba le dijo hasta dónde. Entonces no podemos medir milimétricamente. Pero más o menos, toda esa zona descrita ahí en Génesis mide 400.000 kilómetros cuadrados. Pero Israel mide solamente 22.140 kilómetros cuadrados. Cundinamarca mide 24.000 kilómetros cuadrados. O sea que Israel tiene 22.000, tiene 2.000 menos que Cundinamarca. Es casi igual de grande a Cundinamarca. Allá uno se ubica un poquito más, ¿cierto? Bueno, otra referencia interesante. Cuando el expresidente Pastrana le entregó la zona de distensión a la guerrilla de las FARC, le entregó 42.000 kilómetros cuadrados. Israel mide 22.000. O sea que la zona de distensión era el doble de lo que es Israel. Imagínense eso. Claro, es que Colombia mide 1.144.000 kilómetros cuadrados. Colombia es 52 veces más grande que Israel. Imagínense. Pero lo que Dios le ofreció a Abraham eran 400.000. O sea, más o menos la tercera parte de Colombia. La tercera parte de Colombia más o menos Dios le ofreció a Abraham. Pero Israel solo tiene una 50ª parte. Imagínense ustedes eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? No me puede preguntar qué pasó aquí. Hay varias posibilidades. Una, Dios mintió. Otra, fue que se equivocó. Hay otra posibilidad, Abraham escuchó mal. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo así que Dios le ofrece 400.000 y solo tienen 20.000? ¿Qué pasó allí? Bien, miremos algo que pasó. Lo que pasó sencillamente es esto, que hay que leer el texto con cuidado. ¿Qué fue lo que dijo el texto? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? A ti y a tu descendencia. Ah, ya, bueno, entonces vamos a mirar a ver cuál es la descendencia de Jacob, de Abraham. La descendencia de Abraham, ¿cuál es? Todos sabemos, todos recordamos que Abraham se casó, ¿cierto? Con una señora que llamaba Sara, doña Sara le decían en esa época. Hola, doña Sara, ¿qué hay tal? ¿Sí? Con Sara se casó y tuvieron un hijo que se llamó Isaac. Pero entonces, ahora sí, ¿qué fue lo que pasó? Ah, claro, es que antes de tener a Isaac, este par de viejitos se afanaron, se aceleraron porque eran muy viejos y ya no podían tener hijos. Entonces, Sara le entregó a Abraham su concubina para que tuviera un hijo con ella. Entonces tenemos a Agar y con Agar tuvieron a Ismael. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? La de la tierra a ti, ¿qué? Y a tu descendencia. ¿Y cuál es la descendencia de Abraham? Isaac. Ismael. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham entonces? ¿Cuántos? Abraham cuando tenía 80 años, Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y él me dijo, no, pues si yo estoy muy viejo para eso, no, yo creo a tener hijos, no, yo ya estoy muy viejo para eso. Pero cuando tenía 145 años, 147 años, se le olvidó que estaba viejo, quedó viudo y se volvió a casar el sinvergüenza este, Y no solamente se casa, sino que tuvo 6 hijos más, tuvo Abraham. Simran, Jobsan, Isbac, Madián, Medán, Súa. 6 hijos más. O sea, ¿cuántos tuvo en total?
Ahora sí, tuvo 8 hijos. De todos estos, el que más debemos recordar es a Madián. Madián es muy nombrado en la historia de Israel. De Madián era Séfora, la esposa de Moisés, y el suegro también, Jetro, Reuel también. En el texto bíblico hay 2 nombres para él, Reuel y Jetro. Bueno, este era el suegro de Moisés, era madianita, era sacerdote de Madián. También en la historia bíblica recordamos en la época de Gedeón que los madianitas siempre iban y le robaban el trigo y toda esa cuestión, y contra los madianitas fue que peleó Gedeón. Esos eran los... A Madián es el que más recordamos. Pero todos estos hijos de Abraham se convirtieron posteriormente en pueblos, conformaron pueblos, pequeñas poblaciones, ¿sí? Pero hay una cosa que viene desde antes que hay que tener presente, y es, no la promesa, la embarrada más bien, la embarrada. ¿Se acuerdan que una vez Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, ¿y de qué? Y de tu parentela a una tierra que yo te diré? Y dice el texto bíblico, y se fue Abraham como Dios se lo dijo, pero se llevó a Lot. ¿Cuál es el problema de que se haya llevado a Lot? No, casi nada. Que un día se pelearon los pastores de ovejas de cada uno, y a Abraham le tocó coger y partir la tierra en 2. Llevó a Lot a cierto lugar, se pararon allí en un límite, en el río, y le dice a Abraham, ¿qué quieres coger? ¿La izquierda o la derecha? Por supuesto, Lot, que no es nada bobo, escogió lo mejor. Dice que escogió toda la llanura, la Cisjordania, y allá se estableció Lot. ¿Pero qué pasó con Lot? Lot es la historia esa de que la esposa, la estatua de sal, y no sé qué, y Sodoma y Gomorra y toda esa cuestión. Cuando ya salieron de allá, sus 2 hijas, por miedo a que se iban a morir vírgenes y no le iban a dejar descendencia a su papá, porque ya no habían hombres, se fueron por ahí, estaban por allá metidos en la montaña sin más hombres y nada de eso, vinieron y se acostaron con el papá y quedaron embarazadas las 2, una noche la una y otra noche la otra, y tuvieron hijos. El mayor de ellos, o el hijo de la mayor, se llamó Moab, y el hijo de la menor se llamó Ben-Amí. Estos 2 hombres van a conformar los pueblos moabita y amonita, entre los cuales se distribuyó la tierra que Dios le había dado a Abraham. Entonces ahora sí, volvamos a nuestro mapa. ¿Qué descubrimos en el mapa? Dios le dijo a Abraham, toda esta tierra, desde aquí hasta aquí, se la voy a dar a su descendencia. A su descendencia. Entonces había un personaje que era muy rico, tenía empresas, tenía carros, tenía casas, tenía apartamentos, tenía lujos y todas esas cosas, y tenía un hijo, uno, y el tipo se murió. Entonces el hijo estaba muy triste porque su papá se murió, pero estaba feliz porque me voy a quedar con todo lo que tenía mi papá. Y el chino llegó el día de la misa cuando se murió el papá. Cuando llega y esa catedral estaba repleta de gente. Lo peor era que la mayoría de la gente que estaba ahí eran hijos del papá. Y ese se pone a mirar, ¿y qué pasó? ¿Y a qué hora me resultaron tantos hermanos? Ah, no es que su papá hizo sus gracias mientras tenía plata y estaba en vida. ¿Y entonces qué hizo? Le tocó repartir los carros, las casas, las fincas, todo con sus hermanos. ¿Qué más hacemos? Pues ahí está. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar todo esto a ti y a tu descendencia. Pero como Abraham decidió partir con Lot, apresurarse con la promesa, y además de eso agarrarse a tener chinos como loco después de que vuelve a casar, pues a todos ellos les repartió. ¿Qué tenemos hoy en esa zona? Tenemos hoy en esa zona a Egipto, a Arabia Saudí, tenemos Jordania, tenemos el Líbano, tenemos Siria, tenemos Irak. ¿Recuerdan Irak, la famosa tierra de Saddam Hussein, no? Allí va el Golfo Pérsico, por aquí, el Golfo Pérsico de tantas guerras y todo, el petróleo y todas las cosas, ¿sí? Ahí va Irak. Toda esta tierra que Dios le prometió a Abraham fue repartida entre sus hijos. Edom y Moab se repartieron esta zona. Jordania, lo que es Jordania, es la tierra de los hijos de Lot. Ahí fue que se estableció Lot, en esa zona. Aquí en Arabia Saudí es donde está Ismael. Ismael se tomó esa zona. La zona de Egipto es donde fue Madián. Estos son los madianitas allá en todo ese territorio, ¿sí? Y aquí en el norte, Siria y el Líbano
son tierras que van a ser ocupadas por esos pequeños grupos que van a ser conformados y que finalmente van y se ubican allá en esas zonas. Entonces Dios cumplió, Abraham entendió bien, pero no supo obedecer. Primera historia que les quería recordar. La siguiente historia que les quiero contar es la historia de Agar. Agar es justamente esa concubina, ¿recuerdan concubina lo que es? Sí, ella. Esa concubina, Agar, con la que Abraham tuvo a Ismael, es la historia que quiero contarles. No toda la historia de Agar, no toda, pero sí al menos una partecita importante. Recuerden ustedes que esta mujer quedó embarazada, ¿cierto? Cuando ella se sintió embarazada, como la esposa de Abraham, Sara, no podía quedar embarazada, esta mujer empezó a echarle tirria a Sara, a su ama. Y Sara empezó a tratarla mal. Y como esta mujer se estaba sintiendo maltratada, huyó de casa de sus amos. Pero estaba embarazadita. Y se fue. Cuando estaba por allá, ya de camino, que Dios le habla por primera vez a Agar una hermosísima palabra. Y le dice el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Multiplicaré tu descendencia. ¿Quién es el hijo que tuvo esta mujer? Ismael, ¿quién es? El padre de los árabes. Y le dice Dios a Agar: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Además le dijo el ángel: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre ¿cómo? Qué nombre tan hermoso. Lindísimo ese nombre, Ismael. Ismael significa Dios oye. Miren ustedes lo interesante, Dios oye. Miren lo interesante, el hijo que tuvieron, el hijo de la promesa, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué significa Isaac? Risa. Pero no como alguien me dijo alguna vez: ay, sí, risa de alegría, es que están alegres porque... No, ¿cuál risa de alegría? Risa de burla, eso es lo que significa Isaac. Literalmente risa, pero lo que significa de fondo es burla. De ese pobre Isaac se burló todo el mundo. Todo el mundo. Pero a Ismael le pone el nombre Ismael, Dios oye. Y entonces Dios le dice: llamará su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Y escuchen lo que viene ahora. Dice: ¿y será hombre qué? Fiero. ¿Quién es Ismael? ¿El padre de quién? ¿Entienden ahora? Y será hombre fiero. Y escuchen lo que le dice más: su mano será contra todos. ¿A qué le suena eso? Así como a musulmanes, así, algo así. Y la mano de todos contra él. ¿A qué le suena eso? Así como a musulmán, ¿sí? Y escuchen: y delante de sus hermanos habitará. Es decir, estará metido en todo sitio. ¿A qué le suena eso? ¿Ah? ¿Como a musulmanes? ¿Sí? Más o menos. ¿Entienden por qué? Miren ustedes la siguiente diapositiva que tenemos acá. Esta es una imagen que no solamente se ve en Arabia Saudita, no solamente se ve en los países musulmanes. Esto es una experiencia que estamos viviendo hoy y es una imagen que estamos viviendo hoy en muchos otros países en el mundo, sean o no países musulmanes. Será hombre fiero, todos serán contra él, él será contra todos y delante de todo el mundo andará. De todos. Miren esta diapositiva que viene. Este es un mapa de la población musulmana hoy en el mundo. La verdad, no es exactamente hoy, ya está un poquito desactualizado este mapa. Pero es un mapa que nos ilustra un poco. En la intensidad del verde significa la presencia musulmana. O sea, mientras más intenso, más musulmanes hay. Por supuesto, allí en todo lo que fue Arabia es donde comienzan, pero observen ustedes que todo el norte de África, aquí está el continente africano, todo el norte de África es musulmana, y miren ustedes, la mayoría de África es musulmana. Todo Asia es musulmán, gran parte de Indonesia es musulmán, pero tienen mucha presencia en todo lo que es Asia. En Europa está completamente inundada de musulmanes, Estados Unidos está inundado de musulmanes,
Y aunque en nuestros países, vean, aparentemente está hablando de blanco, en realidad ahí estamos hablando de una población pequeña de musulmanes, pero están presentes en el mundo entero. Así que cuando llega uno a esto, uno se queda impresionado y dice, caramba, la historia de Agar es una historia que ocurrió hace aproximadamente 4.000 años. Abraham vivió más o menos en el año 1950, 1980 a 1800 antes de Cristo. ¿Sí? Así que es una historia de hace 4.000 años, cuando Dios, con un muchachito, incluso con un feto, y estaba diciendo, yo voy a hacer cosas tremendas con ese muchacho. Hubo una segunda experiencia de Agar, un segundo momento cuando Dios se encuentra con Agar, dale mi otra por favor, y es cuando ya el muchacho nació, ya está grande. Abraham primero andaba feliz con su muchacho, pero de repente cuando este muchacho ya tiene casi 15 años, 14 años, su esposa Sara queda embarazada. Entonces como quedó embarazada, ya no lo quiere. Y entonces echaron de la casa, ahora sí no es que Agar se quiso ir, sino que la echaron con su hijo, a Agar y a Ismael, echados. Entonces, en ese momento Dios le habla a Agar por segunda vez. Y miren ustedes lo que Dios le dice a Agar. Levántate, Agar, alza el muchacho, sosténlo en tu mano. Miren lo que Dios le dijo a una mujer. Levántate, alza en tus manos, sostén al muchacho. Esto es propio de las mujeres. Sosténlo porque yo, ¿quién está hablando aquí? ¿El diablo? ¿Y qué dice Dios? Yo, ¿qué? Haré de él, ¿de quién? ¿Quién es Ismael? ¿Y quién es Ismael? Yo haré de él una gran nación. Y Dios, no el diablo, Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Tremendo misterio, ¿verdad? Dios estaba planeando cosas desde hace mucho tiempo. Algo que para nosotros debe ser hermoso en este momento es encontrarnos en este momento de la historia en donde nosotros podemos ser protagonistas de lo que está pasando. Siguiente historia que quiero contarles. La siguiente historia se llama Israel. Israel, estamos en el momento cuando ya el pueblo sale de Egipto y vienen a poseer la tierra. Mucha gente dice, ¿por qué Dios es tan violento? ¿Por qué Dios los mandó matar? ¿Y por qué Dios hacía tantas guerras horribles? No, Dios no los mandó matar. Dios les dijo, expulsen a los moradores de Canaán y derriben sus altares. Eso es lo que tienen que hacer. El pueblo no hizo ni lo uno ni lo otro. Ni expulsó a los moradores de Canaán, ni derribó sus altares. Antes lo que hicieron fue ponerse a adorar en los altares cananeos. Eso es lo que llama sincretismo. Cogieron los altares cananeos y adoraban al Señor. Entonces Dios se puso bravo. Pero Dios les había advertido lo siguiente: guarden con diligencia sus almas, para que amen a Jehová su Dios. Porque si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, y si conciertan con ellas en matrimonios, y se mezclan con ellas, y ellas se mezclan con ustedes, sepan lo siguiente: Jehová su Dios no arrojará a estas naciones delante de ustedes, sino que ellas les serán por lazo, por tropiezo, por azote a sus costados y por espinas para sus ojos. Tremenda palabra, ¿cierto? Esto ocurrió en el libro de Josué. Terminando el tiempo de Josué viene y da esta palabra, el Señor le da esta palabra al pueblo. Cuando pasamos al libro de Jueces, en el capítulo 2, bueno, el 1 y el 2, vamos a encontrar algo. Empieza a contarnos todo lo que pasó. Nos dice, de las 12 tribus, comienza a decir, y la tribu de Benjamín no expulsó a los moradores, y la tribu de Dan tampoco expulsó a los moradores, y la tribu de Manasés tampoco los expulsó, y tal tribu tampoco, y tal tribu tampoco, y tal tribu tampoco. No los expulsaron. Entonces Dios se aparece. ¿Se acuerdan lo que les había advertido? Pues entonces ahora viene el castigo. Y dice el Señor de la siguiente manera: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra a la cual había jurado a sus padres, que les decía, no invalidaré mi pacto con ustedes,
con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habrán de ¿qué? De derribar. Pero ustedes no han atendido mi voz. ¿Por qué han hecho eso? Por tanto, yo también les digo, ¿qué cosa? Yo no los echaré. ¿Qué está diciendo Dios acá? Yo no hago lo que ustedes tienen que hacer. Yo hago, dice el Señor, lo que a mí me corresponde. Pero hay cosas que a usted le corresponde. No los echaré, sino que ¿qué? Serán azote a sus costados y sus dioses serán tropezados. Miren, esto lo enseño permanentemente, lo enseño muchas veces, lo sigo enseñando. Desde que lo vi por primera vez y cada vez que lo enseño, algo pasa conmigo. Yo no sé qué va a pasar con ustedes, no sé qué va a pasar. Me erizo cada vez que leo y cada vez que oigo. Yo no sé qué va a pasar con ustedes, pero mire, si usted no se eriza es porque no entiende lo que estoy explicando acá. Quiero que miren el mapa de Israel hoy, o sea, los 22.000. Sí, no los 400.000, se la perdieron. Los 22.000, mírenlos, ahí están. Esos son los 22.000. Lo que está en colorcito ahí como naranjita, ¿no? Ese es. Esos son los 22.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor? Si ustedes no lo sacan, yo tampoco los voy a sacar. Sino que ellos caerán en medio de ustedes y serán ¿qué? Azote a sus costados. Esa palabra fue dada cuando el pueblo iba a empezar ya la época de los jueces, cuando ya habían acabado el tiempo de la conquista. No tenemos la fecha exacta porque ahí las fechas en el texto bíblico se ponen muy confusas, pero más o menos podríamos estar hablando del año 1300 antes de Cristo, más o menos, ¿sí? Con algún margen de error de 50 años, qué sé yo, no importa. Si esta palabra fue dada hace 1300 años, en el año 1300 antes de Cristo y estamos en el 2000 después de Cristo, esta es una palabra que fue dada hace 3300 años. 3300 años. Observen ustedes la imagen que viene. Este mapa es el mapa del Israel moderno. El primero es toda la región, pero la segunda imagen corresponde, las franjas verdes es donde se encuentra asentado hoy el territorio palestino, donde están los palestinos, ahí en las franjas verdes. ¿Qué decía el versículo? No los echaré delante de ustedes, sino que serán azote ¿a qué? Esto es para erizarse, ¿o no? Esto es para erizarse. Esto es una palabra que fue dada hace 3300 años y se está cumpliendo hace apenas 40 años o menos. 40 o menos. O sea, nosotros somos protagonistas del cumplimiento de esa palabra. Hace 70 años, 69 exactamente, ya vamos a cumplir los 70 el próximo año, el 29 de noviembre del año 1947, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, expide la resolución número 129, por medio de la cual ordena el establecimiento nuevamente del Estado de Israel y del Estado palestino. ¿Por qué el Estado de Israel? Porque desde los tiempos del exilio del año 586 a.C., Israel dejó de ser nación. Por 2500 años, Israel no fue nación. Pero hace 70 años, la ONU expide la resolución que permite que Israel vuelva a ser nación. Y también Palestina. Entonces le repartió ese territorio a los palestinos y a los israelíes modernos. ¿Sí? Les reparte ese territorio. Cuando sale la resolución, Israel decide declararse nación. 14 de mayo de 1948, Israel lee la resolución por medio de la cual se establece el nuevo Estado de Israel. Al siguiente día, Israel es invadida por 5 grandes potencias: Egipto, Siria, Líbano, Irán, Jordania. Invaden a Israel con la intención de aplastarla y evitar que Israel sea nación. Israel va a la guerra con ellos, los vence a todos. Resultado de la guerra, Israel se quedó con todo el territorio. Pero como ahí habitaban palestinos, poco a poco los fue relegando. Realmente no fue solo en esa guerra, fue en varias guerras. Por eso les digo yo a ustedes que este mapa, más o menos hace unos 40 años o poco menos, ya lo tenemos. Porque poco a poco Israel fue librando batallas. La del 67, la del Yom Kippur, la intifada palestina en el año 2000. Todas estas guerras las ha venido librando Israel. Resultado final, los palestinos están en Gaza y en Cisjordania. Y hoy ve uno ese mapa y lee el libro de Josué y el libro de Jueces. Ustedes no los echaron, yo tampoco los echaré, sino que allá estarán y serán azote a sus costados. Y serán espinas en sus ojos.
¿Qué significa eso? Miremos esta imagen que hay abajo. ¿Saben qué es eso que hay ahí abajo, esa foto? No crean que son excursionistas que llevan linternas ahí en la cintura. No son montañistas, no. Lo que llevan ahí, ¿qué es? Pólvora. Son aquellos hombres que, como diría un gran pensador latinoamericano moderno, se autosuicidan a sí mismos. Eso lo dice un gran pensador moderno, de cuyo nombre no quiero acordar. Se llenan de pólvora y se meten dentro de población judía y se explotan, se inmolan. ¿Cuál es la idea? Me muero yo, sí, pero maté 20, 30, 40, 50 judíos. Y no solamente eso, sino que causó gran terror en medio de la población. Este es el arma principal que los palestinos tienen contra Israel. Es el arma que más les gusta utilizar. ¿Por qué es la mejor arma que ellos tienen? Porque miren, Palestina no tiene plata, Israel es poderoso, rico. Palestina no tiene armas, Israel tiene la mejor tecnología armamentista del mundo. Palestina no tiene casi ejército, Israel tiene todo el ejército que quiera. Es decir, librar una batalla entre palestinos y judíos es pelea de tigre con burro amarrado. Sí, no hay nada que hacer. Entonces lo mejor que ellos utilizan es esto. Ellos se meten entre la población, van bien vestiditos, así, tal, ¿sí? Y cuando usted menos piensa, ¡pum!, todo explota. Y a esto sí que le tiene pavor Israel. Los palestinos suelen lanzar muchos misiles, los misiles Qassam también desde la franja de Gaza hacia Israel. Pero son misiles que Israel no le tiene miedo a eso. Israel tiene toda una tecnología muy sofisticada que cada vez que se lanza un misil, Israel inmediatamente intercepta el misil y lo explota en el aire, así que nunca pasa nada. Y si algún misil logra caer, es porque cayó en una zona muy despoblada y no pasa absolutamente nada. Así que Israel no le tiene miedo a los misiles. Israel le tiene miedo a esto. Esto sí que es horrible. Esto es un temor tenaz. Estos kamikazes se encuentran en Gaza y en Cisjordania. Y son azote a sus costados. Son azote a sus costados. Una historia aparte, un paréntesis chiquito, interesante. ¿Ustedes saben quién fue el primer kamikaze de la historia? Miren ustedes quién fue. ¿Se acuerdan? Claro, ¿se acuerdan? El hombre, ¿qué hizo? Se quitó la vida y dijo, muera yo junto con los filisteos. Esas columnas que está derribando ahí Sansón, ¿a qué pertenecían? Al templo. ¿De qué templo estamos hablando? El templo de los filisteos, ¿cierto? ¿Y dónde queda Filistea? ¿Dónde queda Filistea? Palestina. ¿Dónde es? Ahí en Gaza. Ahí era Palestina, ahí era Filistea. De hecho, la palabra Palestina proviene de la palabra Filisteia, que significa tierra de los filisteos. Ahí en Gaza quedaba Filistea, los filisteos, y ahí vino Sansón y se quitó la vida llevándose por delante a los filisteos. Hoy esa es la principal arma que usan los palestinos contra Israel. Lo interesante para nosotros aquí es ver el cumplimiento de esta palabra que Dios le ha dado al pueblo cuando le dice, ustedes no los quisieron destruir, yo tampoco los destruiré, sino que los dejaré allí. Y veamos la última historia. Esa era la tercera historia. Cuarta historia, la última que vamos a ver, Jesús. La historia de Jesús. No vamos a ver toda la historia de Jesús, ni mucho menos. Vamos a ver solo una partecita. Vamos a ver una partecita de esas que nosotros nunca estudiamos, nunca le ponemos atención. Las genealogías. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Las genealogías son aburridísimas, pero aquí esta genealogía nos sirve muchísimo. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos resaltadas 4 mujeres. 4 mujeres. Tamar, Rahab, Rub y la que fue mujer de Urías. Dice el texto que Judá engendró de Tamar, o sea, Judá, Tamar, ¿sí? Se acostaron, tuvieron relaciones y quedó embarazadita y tuvo mellizos, a Fares y a Sara. Pero ojo, no porque Judá y Tamar fueran esposos. Tamar se viste de prostituta y se le presenta a Judá cuando él va de camino.
Y entonces Judá cayó en la trampa, se llegó a ella y esta mujer quedó embarazada y tuvo 2 hijos. Así que esta es una relación con una prostituta y además una relación bastante pecaminosa con su propia nuera y todo lo demás. Está cargada de plaga. Ahí es cargada de cosas terribles esa historia. Bien, pero de ahí nació Fares. ¿Y quién es Fares? Es desde donde viene toda la descendencia hacia David. Resulta que después de eso viene otra mujer, Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Ya se acuerdan o no? Claro, Rahab, otra prostituta. Esa mujer que salvó la vida de los espías cuando Moisés los mandó. Esa mujer fue salvada por ellos. Como salva a los espías la salvaron a ellos, la llevaron, vivió entre ellos. Y Salmón, no Salomón, sino Salmón, se casa con esta mujer, Rahab, prostituta. Y con ella tienen a Booz. ¿Y quién es Booz? El que se casó con Ruth. ¿Y quién es Ruth? La moabita, la de Moab, la extranjera. Esa sí no era prostituta, una muy buena mujer y todo lo demás, pero era extranjera. Y luego de Ruth, David es el bisnieto de Ruth. Y entonces David tiene un hijo que se llama Salomón. Y Salomón es hijo de David con Betsabé. ¿Se acuerdan quién era Betsabé? La esposa de Urías. El hitita, ese que David mandó matar. Si son hititas, es decir, heteos, es decir, extranjeros, entonces también la mamá de Salomón es extranjera. Y además acuérdense de todo el pecado que hay detrás de eso, de David. De toda esa historia nos está contando Mateo, es que viene Jesús. ¡Ay! Tremenda cosa, ¿verdad? Imagínense ustedes ver que la historia de Jesús está compuesta de una historia tan dramática. Ahora esto es una parte chiquitica, porque la historia es larguísima. Si me pongo a contarles todo lo que hay detrás de esto. Por ejemplo, miren nomás, Salomón se casó con 1000 mujeres. Bueno, con 700 esposas y tuvo 300 concubinas. Lo peor, lo más grave, 700 y 300 son 1000, es decir, tuvo 1000 suegras. Imagínense ustedes esta situación. Pues bien, eso significa, pero no solamente eso, sino que dice el texto bíblico que se casó, que amó, dice, amó además de las de Egipto, a las de Moab, a las de Edom, a las de Amón, todas extranjeras. Ay, no se casó con ninguna hebrea. Así que todos sus hijos fueron engendrados por... Así que Roboam, el hijo de Salomón, el que sigue después en el reino, también es hijo de una mujer extranjera. Y de ahí para allá, bueno, para hacer larga la historia, para no hacer larga la historia, la dejamos ahí. Pero quiero contarles a ustedes una frase que expone un historiador cristiano, cubano, Justo González. Justo González lanza una expresión que quiero que ustedes la conozcan. Dice Justo González: Jesucristo derramó su sangre por toda la humanidad porque su sangre estaba compuesta por sangre de toda la humanidad. Una frase que nos permite recoger estas 4 historias y descubrir algo maravilloso. Los musulmanes son un pueblo difícil, complicado, problemático, duro, extremista, perverso, terrorista, todo lo que usted quiera. Pero nosotros somos cristianos, alcanzados por el amor de Jesucristo. Y dice la palabra que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si Dios no hubiera amado al mundo, nosotros no tendríamos hoy el privilegio de conocer al Señor. ¿Cómo íbamos a alcanzar nosotros el conocimiento de Dios si no hubiese sido por la muerte de Cristo? ¿Qué nos habla esto y de qué nos habla toda esta historia? 4 historias complicadas, raras, extrañas, pero que nos muestran algo. Y es que Dios está detrás de toda la historia. Y hoy lo que estamos viviendo en el mundo, difícil de explicar, difícil de entender, difícil de comprender esos misterios, pero hay algo maravilloso. Nosotros estamos hoy siendo protagonistas de una historia donde tenemos que mostrarle a los musulmanes y al mundo el amor de Cristo Jesús. Los musulmanes están imponiendo su doctrina con odio, con sangre, con agresividad. Y eso, por supuesto, nos lleva a nosotros muchas veces a reaccionar de la misma manera y a pensar de ellos de la misma manera y a hablar con odio de ellos, desconociendo que detrás de todo esto está la mano poderosa del Señor. Por lo tanto, nuestra reacción ante la violencia, la agresividad y el odio
este mundo musulmán que se está despertando como un león rugiente sobre el mundo entero, nuestra respuesta no puede ser otra que el amor de Jesucristo que derramó su sangre por toda la humanidad. Padre, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos tu nombre, te agradecemos por haber muerto en la cruz, Jesús, porque tú entregaste tu vida por nosotros. El mundo está ávido de sangre, de venganza, pero tú estás ávido de almas que sean salvas por la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser nosotros canal, fuente de donde emana ese amor, ese gozo, esa misericordia. Bendice nuestro mundo, el mundo donde estamos. Bendice tu iglesia, que podamos ser luz, Señor, en medio de tanta oscuridad, que podamos ser amor en medio de tanto odio, que podamos, Señor, ser para este mundo una esperanza, como la esperanza que llegó a nuestras vidas cuando Cristo murió en la cruz. En el nombre de Jesús.